Aló, aló, profe Karen, ¿todo bien? Sí, Kevin, todo bien. Ahí ya solo queda grabando, profe, y solo comparte pantalla. Ok, gracias. Bueno, Buenos días, chicos. En unos minutitos iniciamos, ¿oyeron? Bueno, profe, buenos días. Profe, mire, le quería decir que no tengo luz en mi casa, entonces estoy compartiendo de mi teléfono a la, ¿cómo se llama? A la computadora. Oye, internet. Ajá, está bien. Buenos días, Amy. ¿Puede conectarse en línea para que no pierda la explicación de la clase? Recuerde que hoy hay exposición. Si la llevara en línea sería estupendo, ¿yo?
Buenos días. Lo que puede hacer es entrar a su correo, ¿verdad? Desde la aplicación de Microsoft Teams. Dentro de la plataforma usted le da añadir, agregar, unirse a la clase en línea a través de Microsoft Teams y le dice usar este navegador desde su computadora. Yo lo voy a admitir, cualquier cosa me avisa. Sí, la clase queda grabada, hagamos algo. Trate de revisar plataforma, entrégueme el otro fin de semana su presentación para que me pongan y espero que se mejore pronto. Buenos días, don Daniel. Sí, haga lo siguiente. Daniel. Sí, por favor. Está por aquí. Entonces, su apellido, don Daniel. Ese documento que me mandó ahorita es lo que... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? No, don Daniel. Sí, profesora, está conmigo, ¿verdad? Sí, con usted. Sí. No pudo realizar las tareas. No. Trate de traerlo el otro fin de semana sin falta, oye. Por favor. Bueno, vamos a dar inicio, muchachos, a la clase del día de hoy. Ando un poquito afectada en la garganta. Vamos a quitar la mascarilla. Es más o menos como alergia, pero voy a estar hablando bastante, entonces se me va a estar escuchando bastante ronco. Vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? ¿Ya vienen listos para su exposición, muchachos? Vamos a dar primero la clase para que después pasen ustedes, ¿oyeron? ¿Revisaron plataforma? Sí, muchachos. Bueno. Bueno, hoy iniciamos el sexto encuentro, ¿verdad? Tenemos como objetivo general siempre, ¿verdad?, aprender a utilizar las opciones que nos ofrece la herramienta de Excel para la realización de las instrucciones orientadas aquí en clase. Dentro de los objetivos específicos, pues vamos a hacer ejemplos prácticos, ¿verdad?, para comprender más los temas que vayamos a abordar, manejar las definiciones de los gráficos, que son, para qué nos sirven, los tipos de gráficos que hay, vamos a realizar un par de ejercicios con ellos. Hoy vamos a entregar una asignación que tiene el valor de 20 puntos. Entonces, para las personas que están en línea, para las personas que no vinieron a clase hoy,
Tienen todo el transcurso de la semana hasta el jueves para que puedan realizar lo que es la entrega de la asignación del día de hoy, que son 20 puntos la práctica, ¿verdad? Tienen de que hasta el jueves. Traten, muchachos, a toda costa, ya vamos casi en la recta final del curso, traten de no faltar, traten de no fallar con las tareas, porque después se les va a acumular y después van a tener puntos menos. Entonces, tratemos mejor de esforzarnos un poquito más. Yo ando súper afectada de la garganta y aún así vine para que podamos avanzar y no nos atrasemos. Pero si ustedes están en casa, se quedan por X motivo, traten de llevar la clase en línea o por lo menos mírenlo entre semanas y traten de hacer las asignaciones. El próximo fin de semana, que es el número 8, muchachos, vamos a tener el último fin de semana, mejor dicho, vamos a tener una entrega que vale 20 puntos también, entonces les recomiendo que no falten, ¿verdad? Que no falten para que puedan pasar el curso. La nota mínima, recuerden que es 70 y hay personas que no, que están pendientes con sus tareas. Ya si las personas que les he dado demasiada prórroga no me entregan este fin de semana, ahí ya no podría hacer mucho, muchachos. ¿Oyeron? Traten de esforzarse, vuelvo a recalcar, y entregar sus tareas, sus asignaciones en tiempo y forma. Vamos entonces a iniciar con la clase. Tenemos la presentación. Hoy la vamos a hacer bastante dinámica porque parte yo voy a explicar y parte ustedes van a explicar nuevamente, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esto es de que tengamos una mayor comprensión. Si gustan, me apagan la luz para que puedan ver desde allá atrás, por favor, y gracias. Bueno, hoy estamos con los gráficos en Excel, muchachos, y como introducción tenemos, ¿verdad?, que saber algunas definiciones, y como tal tenemos que los datos que nosotros introducimos en Excel se pueden representar por medio de gráficos. En sí, los gráficos son una herramienta dentro de Microsoft. Excel es una de las herramientas más potentes que nos ofrece para realizar informes, análisis de datos, estadísticas, resúmenes, etcétera, ¿verdad? Elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de mucha importancia, muchachos. Buenos días, Miguel. Buenos días. Sí, necesito que actives tu cámara, ¿oíste? Durante la clase. Está bien. Ok, entonces quedamos por aquí, muchachos, que decíamos que los gráficos en sí, ¿verdad? Elegir entre un tipo de gráfico y otro es de mucha importancia, ya que este me va a representar la información que yo quiero, el mensaje que yo quiero transmitir a mis oyentes. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera distinta, así es que utilizar el gráfico adecuado para tal caso nos va a ayudar a dar una mejor interpretación correcta de los datos. Ok, ¿qué es un gráfico? ¿Se les hace familiar esta pregunta? Traten de dejar los celulares, muchachos, por favor, y concéntrense en la clase, que a la hora que vayan a exponer no van a estar con celulares ni van a estar con papelitos. Ustedes me van a venir a decir qué es lo que entienden, qué son los gráficos, para qué nos sirven, cuál es su función y el caso real. ¿Oyeron? Por eso les estoy diciendo que la clase se la iba a dar al inicio para que pongan atención y traten de complementar lo que ya estudiaron. ¿Estamos claros? Ok, entonces decíamos, chicos, que un gráfico es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comparativa de manera visual. Una comprobación comparativa, perdón, de manera visual. También un gráfico tiene varios elementos. Algunos de estos se muestran por defecto, otros se pueden agregar según sea necesario. Podemos cambiar
lo que es la visualización de los elementos del gráfico, moviéndolo a otro lugar dentro del mismo gráfico, o también cambiar el tamaño, el formato, los colores, la serie, la etiqueta, etc. ¿Cuál es el objetivo de un buen gráfico en Excel? Debemos de tener claro de que el objetivo que debe de cumplir los gráficos en Excel es conseguir que la información mostrada se entienda mejor que los números en sí mismos. Para poder cumplir con este objetivo, una gráfica debe tener las siguientes características, y esto tengámoslo muy en cuenta. Uno de ellos es explicar visualmente los valores de mejor manera que los valores en sí mismos. Es decir, que vengamos nosotros y dentro de la representación de nuestro gráfico podamos nosotros visualmente entender lo que el expositor nos quiere transmitir en base al mismo o en base a la información que está siendo procesada. La segunda, ser autoexplicativo. Es decir, un gráfico debe ser simple y no requerir de una explicación por parte de su autor. Es más o menos lo mismo que les mencionaba, de que sea autoexplicativo, que no tenga que detallar tanto, sino que visualmente también se pueda comprender y que tengan las etiquetas necesarias, ¿verdad? Y que tengan las etiquetas necesarias para que nosotros podamos tener mayor comprensión de él. Debe también indicar las unidades que se está expresando en valores, ¿verdad? No es lo mismo en Córdoba o en dólares, sabemos que son datos distintos. O por ejemplo, si estamos representando algún elemento, ya sean barriles de petróleo, gasolina, ya sean cualquier otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Si hay varias series, tiene que tener una leyenda para poder entender muy claramente el contenido del gráfico. Y por último, pues una gráfica debe ser limpia, no debe estar llena de tantos colores en los ejes, la serie. Además, si podemos quitarle todos los elementos que vayan a distraer nuestra atención, sería mejor. Y que se quede centrado en cada uno de los elementos necesarios del mismo. Los tipos de gráficos que tenemos son que, bueno, desde los comienzos en Microsoft Excel, los gráficos han sido uno de los puntos fuertes. A continuación, les explicaré cuáles son algunos diferentes tipos de gráficos en Excel que podemos utilizar o crear. Tenemos los gráficos de columna que nos sirven para comparar cantidades, valores, ¿verdad? Los gráficos de áreas, el gráfico de superficie, el gráfico circular o de pastelito que le llaman, el gráfico de líneas, gráficos radiales, el de cotizaciones, el de burbuja, el de anillo, ¿verdad? Algo parecido al que es el de pastelito, el de cilindro o cono pirámide, el gráfico de dispersión, el gráfico de barras, que también nos sirve para comparar, ¿verdad? Pero dependiendo de la variable, y es algo parecido al de la columna, al gráfico de las columnas. Algunos tienden a equivocarse, pero el gráfico de columna, la posición de ellos es de manera verticalmente y el gráfico de barra pues es horizontalmente. Alguna de las diferencias podría ser que el gráfico de columna, como les había dicho, sirve para comparar cantidades, valores, estadísticas, y el de barra también, pero en este caso la orientación del mismo es que cambia. También se pueden representar, por ejemplo, tendencias en el de barra. Por ejemplo, estamos nosotros viendo cuál es la tendencia de la aplicación más utilizada en Internet o dentro de las redes sociales. Nosotros podemos hacer alguna comparación que en el ejemplo que viene lo vamos a ver. Dentro de los tipos de gráfica, sí, dentro de los tipos de gráficos teníamos, ¿verdad? El de barra, en este caso el de columnas, el lineal, el circular. Así a simple vista nosotros podemos ver, muchachos, que dentro de, de ese grupo de gráfico de burbuja, circular, columna, línea, área, anillo, radial y barra,
están haciendo algunos cálculos y representaciones gráficas en base a una información. Teníamos que, por ejemplo, en el primero, que es en el de barras, están comparando, ¿verdad?, lo que son las aplicaciones de Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿cuál es la tendencia? O alguien que está con el micrófono encendido, muchachos, tal vez lo mutean para mientras estoy en la clase y que no entre ruido, por favor. Gracias. Igual tenemos, por ejemplo, en el gráfico del de columna, en el cual se representan a simple vista lo que son las redes sociales utilizadas por los usuarios mensualmente. ¿Cuál es la aplicación que más se utiliza o más demanda tiene? Entonces ahí tenemos que la primera es Facebook, la segunda es YouTube, y así sucesivamente WhatsApp, está Messenger, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos viendo la cantidad, el porcentaje o cantidad de personas que pueden utilizar la aplicación mensualmente, o qué aplicación tiene mayor demanda dentro de un mes con el uso de los usuarios. Profe. Dígame. Profe, fíjese que en la investigación que yo hice, ¿por qué a mí me aparecía el gráfico de barra en la forma del gráfico de columna? Porque no me parecía horizontal, el gráfico de barra me salía especificado vertical. Y ahorita que usted lo está explicando, me estoy dando cuenta que el que yo investigué fue el que era horizontal y a mí me salía como vertical. Mauricio, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé por qué en la investigación que buscaste te salió así, la verdad no sé. Aquí lo que yo les estoy explicando es lo de la clase, y si ya te estás dando cuenta, en el caso del gráfico de barra, está de manera horizontal, y el gráfico de columna está de manera vertical. Entonces, se tienden a como confundir un poquito, ¿verdad? Porque son parecidas las barritas, pero la diferencia es la orientación de la misma. ¿Me explico? Ya. El por qué te salió así, no sé, porque ahí vos lo investigaste, ¿verdad? Sí. Pero el orden es de la forma que se la estoy dando. El de la izquierda es el de barra, que está en orientación, viene en orientación horizontal, y el de columna, que es el que están paraditas las barras, las columnas, perdón, son de manera vertical. ¿Estamos claros? Ya, ahora sí, profe. Gracias. Ok, entonces ahí tenemos el lineal, tenemos el circular o el de quesito que le llaman, ¿verdad? Ahí están clasificando, por ejemplo, por edades, la cantidad de usuarios, podríamos decir que tienden a estudiar una carrera en específico dentro de un rango de estudiantes, de estudiantes de la universidad, o qué cantidad te representa en porcentaje esos estudiantes de edad de tanto a tantos años, o alguna afectación podría ser que están evaluando lo que es una recurrencia, una enfermedad que es bastante recurrente, y clasifican por porcentaje a los usuarios dentro de un rango de edad, ¿verdad? De 19 a 30, de 31 a 40, que me representa el 25%, de 41 a 50, que me representa el 16%. Recordemos que cada porcentaje es representado sobre un 100% del total, ¿verdad? Al sumar todo eso, a mí me tendría que dar un 100%. ¿Estamos claros? Luego tenemos el del anillo, ahí representan lo que es la parte de la contaminación del aire, residuos sólidos, contaminaciones del agua, etcétera. Luego tenemos el de área, tenemos el de ventas regionales, lo pueden hacer por departamento, lo pueden hacer por sucursales, perdón, porque por departamentos tenemos otro gráfico que se llama gráfico de mapa. Tenemos el radial y el de burbuja, que así van haciendo comparaciones, pero eso se lo voy a dejar a ustedes, porque me imagino que dentro de la investigación que ustedes hicieron,
les tuvo que haber salido más de alguno de estos gráficos. Como me mencionaba Mauriti, él se había confundido porque dentro de la investigación dice él que le salió de esa manera. Entonces, vamos a ver qué gráfico funciona mejor. Dentro de la clasificación de los gráficos, muchachos, según el caso. Tenemos, ustedes pueden decir, profesora, pero ¿qué gráfico es el que funciona mejor para representar mi información? Yo necesito saber cuál es el mejor para yo seleccionarla. Bueno, muchachos, esto va a depender del tipo de variables que ustedes vayan a utilizar o el tipo de información que ustedes quieren procesar. Tenemos, por ejemplo, el de categoría, pérdidas y ganancias, el de cascada, el de categoría, el circular y el de anillo. También tenemos el de categoría, el de columna, el de barra afilada, ¿verdad? Para saber partes del total. El de tendencias, podríamos decir que está dentro de lo que son el lineal, el de líneas y combinado, el combinado, líneas y barras, ¿verdad? Y columnas, perdón. Y también tenemos el de distribución, que en este caso está la clasificación de los gráficos del que se llama histograma, el de dispersión y el combinado, que están con las columnas y las líneas, ¿verdad? Donde se evalúan varias variables y elementos que están siendo relacionadas con el caso en específico a proyectar, ¿verdad? Tenemos el de burbuja también. Y luego tenemos el de comparación, que ya habíamos mencionado, por ejemplo, el de columna, el de columnas agrupadas, el de dispersión, que son el de burbuja también, el de área que podemos comparar, el combinado línea y columna, etc. Entonces, ¿cuál es el gráfico que mejor funciona o me sirve más? Recordemos que es dependiendo la información que nosotros querramos transmitir. Porque les pregunto, ustedes investigaron, ¿verdad? Para la exposición de hoy. ¿Sí o no? Ok, entonces ustedes pueden identificar que la información que ustedes van a representar en un gráfico circular, que te representa los porcentajes, los podés representar con esa información, vos la podrías representar, por ejemplo, con el gráfico de burbuja. Recordemos que el circular me presenta los porcentajes, ¿verdad? Esa misma información yo lo podría representar con el gráfico de burbujas, ¿Sería el adecuado? No, ¿verdad? Porque estamos hablando que cada gráfico trae su función y para qué se utiliza. Podríamos utilizar el de barra para ese porcentaje. Yo digo que sí, profe. Ajá, ¿por qué, Mauricio? Porque prácticamente el de barra lo que hace es especificar en dicho porcentaje cuál porcentaje podría ser de cualquier cosa, más alto o más bajo, cuál es el valor intermedio. Entonces, pienso que casi es lo mismo. Los dos representan porcentaje, entonces sí, pienso que sí se puede hacer. Se pudieran representar, pero, por ejemplo, el de columnas, tanto el de columnas y barras son para comparación de datos, de cantidades, pero en específico de porcentajes es el circular. ¿Estamos claros? Lo que nosotros estamos tratando, ¿se puede representar? Pues se podría representar en base a porcentaje, pero no un 100% en total. Sí, como les mencionaba, el circular o el de quesito es meramente, específicamente para representar porcentajes, ¿verdad? Pueden ser de ventas, pueden ser de edades, etcétera, dependiendo del caso, por eso les digo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dar a entender con estas preguntas?
que no toda la información que nosotros vayamos a trabajar se van a aplicar a cualquier tipo de gráfico. Debemos de saber bien cuál es la función de ellos y en cuál de ellos yo puedo apoyarme para poder graficar visualmente mi información y que ésta sea legible, entendible y directa. ¿Estamos claros, muchachos? Ok. El gráfico de columna, a entrar a cada uno de ellos. No le voy a explicar todos porque yo sé que ustedes vienen a explicarnos también los tipos de gráficos. Pero dentro de ellos, para que visualicemos, dice que el gráfico de columna es uno de los gráficos más utilizados, ya que nos permite representar fácilmente la cantidad de valor. Dicha cantidad es representada por una barra vertical cuya altura está determinada por el valor que éste representa. Entre mayor sea el valor, la columna del gráfico será más alta. De esta manera, un gráfico de columna nos permite visualizar las diferencias entre las magnitudes de los datos que están siendo representados. Si ustedes se fijan, Mauriti me contestaba, sí, profe, lo puedo representar, pero recuerden que el gráfico de columna, más que todo, es de comparación. ¿Estamos claros? Este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. ¿Ya se fijan dónde están los valores? Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, que es lo que mencionábamos al inicio, donde la diferencia principal es que los gráficos de barra, las categorías aparecen en el eje vertical y la orientación del mismo también es diferente. Ok, tenemos cómo podemos crear un gráfico de columna. Lo primero que debemos de hacer para la creación de un gráfico de columna, muchachos, es organizar los datos de manera adecuada en la hoja de Excel. Es importante no dejar ni filas ni columnas en blanco, ¿verdad? Dentro de los datos se debe seguir los pasos, ya que la etiqueta colocada como título de columna se interpretará como el nombre de la serie. Por ejemplo, en la etiqueta producto 1, ese es el título. Todos los datos que estén por debajo de dicha etiqueta estarán identificados con el mismo color dentro del gráfico. El texto colocado en cada fila, por ejemplo, podrían ser los meses del año, serán las etiquetas del lado horizontal del gráfico. Para crear el gráfico de columna será suficiente con seleccionar cualquier valor de la tabla de datos e ir a la pestaña Insertar y pulsar en el botón columna para seleccionar el gráfico correspondiente. ¿Cómo crear un gráfico de columna? Ya que Excel detectará automáticamente los datos de rango, se va a crear un gráfico de columna como el siguiente. Ahí teníamos los meses del año, de enero hasta junio, tenemos los productos y ahí tenemos nuestro gráfico. Hay algunos que me preguntaban, profesora, ¿tengo que utilizar Excel para hacer mi gráfico? Sí. ¿Cómo pego mi gráfico en Word? Si voy a ponerlo en Word y el gráfico lo hice en Excel. Sencillo, seleccionamos la imagen del gráfico, clic derecho, copiar y pegar en Word. ¿Me explico? ¿Sí? Y si no, pues muchachos tenían que investigar cómo se copiaba una imagen de Excel a Word, que eso lo pueden encontrar en YouTube fácilmente. Ok, ¿qué pueden visualizar ustedes ahí? Les voy a dar un minuto para que visualicen ese gráfico.
Ya identificaron qué es lo que le está mostrando, muchachos. Ajá. Ajá, correcto. ¿Y qué puede usted entonces visualizar ahí? ¿Qué más, muchachos, podemos visualizar ahí? Así visualmente, ¿qué podemos identificar? ¿Cuál cantidad es la mayor, cuál cantidad es la menor y cuál es la intermedia? Así es. Así es, muchachos. Pero si ustedes se fijan, ahí podemos visualizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventas mayor? ¿Cuáles son las ventas menores? ¿Ya pueden visualizarlas? ¿Ah? Correcto, las ventas de junio son las menores, ¿verdad? Ok, entonces así nosotros podemos analizar un gráfico, muchachos, en el cual miramos, miramos cuáles son las ventas más altas, las ventas más bajas, en qué mes las tuvimos, y podemos decir, en enero tuvimos más de 3 millones. Miremoslo como 3,000, más de 3,000. En febrero las ventas subieron a 4,000, en marzo volvieron a bajar, en abril lo tenemos de que bajaron, que subió un poquito, ¿verdad? Un poquito más que en marzo. En mayo se nos dispararon las ventas, podríamos decir, de los productos y llegamos casi a los 5,000. Pero en junio, ¿qué pasó? En junio se bajaron las ventas. Entonces, así podemos nosotros hacer un breve análisis visual, ¿verdad? De la información que nosotros estamos procesando. Tenemos el gráfico de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. En un gráfico de líneas, los datos de categorías se distribuyen uniformemente en el eje horizontal y todos los datos de valor se distribuyen uniformemente en el eje vertical. Usamos un gráfico de líneas si las etiquetas de categorías son textos y representan valores que están separados uniformemente entre sí. Por ejemplo, pueden ser los meses, trimestres o ejercicios fiscales. Este tipo de gráfico es válido especialmente si hay más de una serie, ¿verdad? Si solo hay una, se recomienda utilizar un gráfico de dispersión. Y luego aquí tenemos lo que son los gráficos, el gráfico circular. Decimos de que los gráficos circulares, o también llamados de quesito, son unos gráficos muy usados porque estos representan de manera muy sencilla la proporción de una serie de valores respecto de un total. Dominar este tipo de gráfico es fundamental. Nos puede ayudar a representar de manera muy sencilla una serie de valores muy complejos. Como podemos ver, automáticamente los valores numéricos se han convertido en porcentaje. Este tipo de gráfica con porcentaje es muy fácil de entender y enseguida visualizamos cuál es la parte que destaca sobre el resto. Analicemos ese gráfico nuevamente. ¿Qué pueden visualizar ustedes o qué pueden entender?
otro minutito para que analicemos. ¿Qué podemos visualizar ahí, muchachos? Profe, yo digo que más que todo este gráfico nos ayuda como, ¿me entiende? Esos valores que son tan complejos, difíciles de entender en esta gráfica prácticamente nos ayuda a interpretarlo de una manera más fácil, se podría Más decir. sencilla. Ajá, más sencilla la Sí, palabra. más fácil, más sencillo lo veo yo porque te lo da como resumido, podríamos decir. Si te dan una cantidad de valores, ¿verdad? Y vos tenés que digitar y tenés que estar y decir, ala, pero ¿cuánto me representa estas cantidades, estos valores? ¿Qué porcentaje de mi 100% de mi total es que me representan? Por ejemplo, podría ser, me voy a quedar desde aquí para no, podría ser si yo estoy cuantificando, ¿verdad? Por decir así, la venta de, podríamos decir, de un producto. Enfoquémonos en un producto durante los 6 meses, de enero hasta junio. Vamos a decir, bueno, las ventas total desde enero hasta junio es un 100% el que yo quiero darme cuenta. ¿En qué me vendo más? ¿En qué me vendo más este producto? ¿Y cuánto me representa en un 100% de los 6 meses que yo estoy valorando? Entonces venimos y decimos, bueno, en enero yo veo que el gráfico me identifica que me representa un 11%. Estamos hablando de los 6 meses, ¿verdad? 11% de los 6 meses. Dice que en febrero subió a un 15%. ¿Qué pasó en enero, que era un 11, y en febrero, que es un 15? Subieron, digamos, ¿verdad? La venta. Eso fue porque el mes del amor, de la amistad, regalando qué, chocolate, galletas, un ejemplo. O se vendieron las flores, se vendieron los chocolates. En marzo, miro que me representa un 14%. ¿Qué pasó ahí? Bajaron, ¿verdad? Disminuyeron las ventas. En marzo, vinieron en abril. ¿Cuánto es en abril? 7%. ¿Qué pasó ahí? Las flores o los chocolates no se utilizan mucho ahí, si nos vamos al mismo producto, ¿verdad? Y lo que en abril podrían ser la Semana Santa, se vende qué cosa. Santilla, ¿qué es lo que se vende en Semana Santa? Ustedes no van a bañar en Semana Santa. ¿Qué es lo que compran? No me digan que se quedan ahí en su casa en la piscina. En serio. Se quedan ahí. Pero nunca han salido de Semana Santa y dan un Miami. ¿Ah? Está muy serio. Entonces van antes o después. Yo voy antes. Pero antes de Semana Santa, y sí, se mantenía mucho y no disfrutar, la verdad, mucha gente. Pero bueno, ¿qué es lo que se vende para esa fecha? La fruta, las sandías. ¿Ah? Ajá, las bebidas alcohólicas también. Pero no hablamos de publicidad esa, las frutas, digamos. Las frutas se venden en mayor cantidad. Pero como estamos hablando que es otro producto, entonces las ventas en abril se me bajaron. ¿Qué pasó en mayo?
subieron las ventas. Comenzaron los hijos a regalarle a quién, a las madres. Y tengo un 20%. Tengo un 20% de ventas. Y viene para el mes de junio. ¿Y qué pasó? El día del padre. El día del niño. Y el del padre no. En junio, el 23, ¿no? El 23 de junio. ¿Qué pasó? No les regalan mucho a sus padres. Con una tarjetita de viaje. Bueno, yo conozco a algunos padres que son responsables y irresponsables, ¿no? Ustedes muy responsables. Pero, sí, digamos que las ventas en ese mes se bajaron por X motivo. Digamos que celebraron con más entusiasmo el Día de la Madre, el Día del Padre, o el Día del Niño, podría ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué logró ver ahí, muchachos? En ese gráfico. En ese gráfico puedo ver detalladamente, ¿verdad? El porcentaje que me representa el dato que yo estoy evaluando. El dato que yo estoy evaluando. Y si yo sumo todo, ese total, ¿cuánto me tiene que dar? 100%, ¿verdad? Entonces, yo ya voy diciendo, bueno, iniciamos con el 12% de enero, el producto se estuvo moviendo, para en febrero tuvimos un auge, nos ha representado un 15%, y así sucesivamente con cada uno de los meses. ¿Y qué podemos identificar más ahí? ¿Qué podemos identificar? Solo con el simple hecho de tener ese gráfico ahí, de todo lo que les he explicado ahorita. ¿Cómo? Correcto. ¿En qué mes tengo más demanda yo del producto? ¿Y en qué mes tengo menos demanda? Así es. Sé qué es lo que yo puedo hacer con este dato. ¿Creen que me sirve este dato, muchachos? Claro que me sirve. ¿Por qué? Un poquito más fuerte. No te escucho. ¿Estás planteando? Tus ingresos en un periodo específico. Sí, correcto. Estamos viendo el margen de ganancia también, ¿verdad? Que el mes más movido, ¿cuál aparece ahí? Mayo. Entonces, donde yo tengo que impulsar más mi producto, impulsar más para que las ventas sean mayores. O también ver la debilidad, no mirar solo la fortaleza, ver la debilidad, dónde está para reforzar esa debilidad y yo poder, qué sé yo, dice que es en abril. ¿Qué es lo que podría hacer en abril? Podríamos poner promociones, podríamos se podría también. Ajá. Correcto. Entonces, así como promociones, como detalles, ¿para qué? Para incentivar a las personas que vayan comprando el producto o que el producto se me vaya moviendo más. Y decir, bueno, en el área de ventas o en el área de marketing vamos a darle publicidad que por la compra de un libro, esto y lo otro, por la compra de tal cosa se le va a obsequiar tal cosa. ¿Estamos claros? Entonces, ahí nosotros podemos identificar, ¿verdad? Lo que es la parte del gráfico circular o de quesito. ¿Se entiende la diferencia, verdad? De cómo representar la información, cuál es el resultado que nos va a dar. ¿Sí? El porcentaje, la otra decíamos que en comparación, etcétera. De casualidad, ustedes han leído dentro de lo que investigaron los gráficos de mapa. ¿Quién? ¿Levanten la mano? 2, 3. 3 nada más, cuéntenme. ¿Qué son los gráficos de mapa? Son gráficos que usted para representar datos sobre una superficie geográfica. En estos gráficos normalmente se representa con una escala de colores. Ajá. Correcto. Encima de la
Ok, los chicos de atrás. Así es. Ajá. Por aquí. Cada dos colores escogidos podemos ver la mayor diferencia geográficamente. Así es. Y apoyándose de los colores, ¿verdad? Y si quisiéramos representar, por ejemplo, la cantidad de un producto en específico en una cantidad determinada de departamentos, es decir, bueno, los que de varios productos, perdón, en varios departamentos, bueno, en este departamento se me vendió tal producto, en este otro departamento yo estoy usando un producto diferente y se vendió esta cantidad en el otro departamento, y diferenciar cada departamento con diferentes colores para identificar también que son productos distintos, ¿ya? Etcétera. Eso va en dependencia, muchachos, de cómo nosotros queramos representar la información. ¿Sí? Ustedes pueden decir, yo lo puedo representar, profesora, también eso en el gráfico de barra. ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es el adecuado? ¿Es el indicado? No, porque estamos hablando que para eso existe un gráfico de mapa, el cual me representa geográficamente a través de los departamentos, ¿verdad? O los países, la venta, las tendencias, la demanda, etc. Ok. El gráfico de mapa, muchachos, podemos hacer un gráfico de mapa en Excel por países, ya sea comunidades autónomas o provincias o incluso códigos postales si queremos hacer un gráfico de proximidad. Vamos a descubrir todos los secretos que vamos a poder hacer en los gráficos de mapa. ¿Les parece si nos vamos un ratito? Sí. Ok, muchachos, entonces, como siempre, el primer paso es, al hacer un gráfico en Excel, es tener una tabla en la que aparezcan los datos y las regiones que vamos a utilizar, independientemente de que son países, comunidades autónomas o los códigos postales de nuestra ciudad.
necesitaremos al menos 2 columnas, una en la que aparecerá la región que vamos a introducir en el mapa y la otra con los valores. Puede ser numérico o alfabético. El resultado será el mismo. Es muy importante que las 2 columnas tengan encabezado, si no, no podríamos hacer el gráfico. A hacer el ejercicio que esté en plataforma del gráfico de mapa, eso lo vamos a hacer al final. ¿Dónde lo encontramos? Aquí, en la pestaña insertar, nos vamos en la sección de mapa, ¿verdad? Donde esté el mundito, ya lo vieron, muchachos. Ahí en la imagen. Ok, y luego insertar. Luego aparece la parte del gráfico de embudo. En el gráfico de embudo, muchachos, es de forma, como dice, pirámide invertida. Y siempre centrado. ¿Cómo dice? Y es siempre centrado. Y es siempre, Centrado. ¿cómo centrado? O sea, que ahora no es la dirección. Sí, en la dirección es en la forma de un embudo, de una pirámide que está como al revés. Ok, los gráficos de embudo muestran valores a través de varias fases de un proceso. Por ejemplo, podría usar un gráfico de embudo para visualizar el número de oportunidades de venta en cada fase de una canalización de venta. Normalmente los valores disminuyen de forma gradual, es lo que tal vez, eso es lo que quería decir tu nombre, Jorge, que va de forma gradual en un solo sentido. Ok, lo que te permite que las barras se asemejen a un embudo. Los gráficos de embudo nos ofrecen una representación muy visual de los datos de Excel con los que trabajamos. Ya la información se ordena de mayor a menor como si fuese el embudo. Lo ideal es trabajar con gráficos de embudo cuando se tienen datos secuenciales de al menos 4 fases y nos permiten calcular potenciales, mostrar cuellos de botella, realizar seguimiento de flujo y proceso. Existen muchas formas de diseñarlo. Una de las más interesantes es hacer los gráficos de embudo en Excel. Ok, no sé si ustedes, estoy chequeando un marcador. Por ejemplo, tenemos más o menos, ¿quién trabaja en alguna empresa donde se realizan varios procesos? Para dar un ejemplo real. De los que casi no participan, que trabajan. Les pregunto, muchachos, ustedes cuando estoy impartiendo la clase, ustedes me entienden. Cuando les estoy explicando, ustedes quedan claros. Y cuando les pregunto, ¿por qué no contestan? No quieren participar. No me dan que les da pena. ¿Sí? Ay, vamos a socializar. Vamos a dar un minuto. Espero que en este minuto que hagamos esta actividad ya no tenga que llamar yo por la lista. Vamos a hacerlo en pareja y de donde queden 3, quedan los 3. Y le vamos a dar un minutito para que le pregunten cuál es su nombre y cuál es su hobby. Háganlo en pareja o los que están en especialmente. Rapidito, yo les voy a pasar preguntando, al final me van a decir, ¿no? ¿Cuál es el hobby de la fulana? No tienen que saber. Pregunten. Un minutito. Vos le preguntas al que te deja a la derecha y al que te deja a la izquierda. ¿Quién no se ha notado? Ajá, muchachos, ya ven minuto en tiempo. Pregúntense. Tienes que saber del lado izquierdo y derecho porque les preguntan.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Por aquí, dame un número. Carolina. El 6. El 6 es Carolina. ¿Quieren participar? El 10. Emily. Emily. Genesis Michelle. ¿Dónde estás, Genesis? Contanos, ¿cuál es el nombre de tu compañera de la derecha? Judy, contámosla. ¿Cuál es su hobby? Dice que su hobby es leer y escuchar música. ¿Y leer? Y escuchar música. Ajá. ¿Y el nombre de tu compañera al lado izquierdo? Amy. Ajá. Y su hobby dice que es jugar voleibol. Eso es todo. Dame un número. En 20. Junior Nicolás. Ajá, Junior. Pero no lean. ¿Cuál es el nombre de él? Le estamos oyendo a Junior, muchachos. No te escuchas. ¿Cómo se llama para empezar? Raúl. Hasta el nombre le está cambiando. Raúl. Sí que le gusta producir me gusta también lo que es Dame un número del 1 al 30. El 12. Esther Elías. Ajá. Tu compañera única de la izquierda, contando el mejor y el joven. Se llama Judy. Y pues que le gusta leer y escuchar música. Dame otro número. 25. Ah, 25. Sharon Ivonne. Ajá, Sharon. Contanos, ¿dónde está Sharon? Ajá. Ajá. Se llama Stephanie. Es contadora. Y su hobby es escuchar música, leer. Le gusta estar disciplinada. Contadora. Stephanie. Dentro de la empresa hay alguno, su cargo se refiere a ir haciendo un proceso. En realidad, todos son cargos, pero dentro de los procesos sería la recopilación de datos, estructuración y declaración. Nada. ¿Cuál dijiste? Recopilación de datos de los gastos que se hacen mensualmente, Ajá. cálculo y declaración. Y al menos de cuántas fases tiene que ser, dijimos. 4. Al menos de cuatro. Declaración y pago.
Ah, bueno, entonces ahí sí cumplimos. Entonces, vamos, esto sería un reporte. Un reporte mensual de lo que sería una declaración a la Reporte mensual del GI. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Reporte mensual de impuestos. de impuestos. A la DGI. ¿Cuál es el primer proceso? Recopilación de datos de los gastos que incurren. Recopilación De datos de los gastos e ingresos durante un mes. gastos e ingresos. Sí, e ingresos. Así vamos a poner para poner ingresos. Para poner como ok. ¿Cuál es la siguiente? La segunda de la recolección. ¿Cuál? El cálculo. ¿El cálculo de qué? El cálculo de los ingresos y los gastos de lo que se proyecta pagar a la DGI. Luego vendría Vendría lo que sería la revisión y declaración. y por último Sería ya el pago. el pago. Ok, vamos a hacerlo más dinámico. Digamos que vamos a realizar un reporte mensual, ¿verdad?, de impuestos a la DGI. Los procesos a cumplir son 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto es lo mínimo dijimos? 4 pases. Entonces, tenemos la recopilación de datos y gastos. Lo va a tener, escogiendo a uno de tus compañeros. Dame un número, del 1 al 30. El 26. El 26 dice que va a ser Stacy Paola. La Paola va a estar encargada de la recopilación de los datos para los gastos íntimos. Ahora, seleccionando otro número para identificar a quién le vas a asignar el cálculo de los gastos de ingresos, proyecciones y todo eso. Dame un nuevo número. 28. Victoria de Los Ángeles. Ok, ahorita te de eso, Victoria, 20. Ok, viene ahora revisión y declaración. ¿Quién lo hace? Stephanie. Stephanie. Un número. ¿Sí? 14. Franklin David Narváez. Ok, entonces aquí dijimos que era la Paola. Por aquí, la Victoria. Por aquí, Franklin. Y para realizar el pago, ¿quién es la persona que hace el pago? ¿Quién es el encargado? ¿Supervisor o algo o no? Pues, En realidad, uno hace la declaración, ya eso te dice una planilla. O sea, un pago. Eso se rellena y a una persona dentro de la empresa se le da esa operación de pagar. Ya ahí se aprovecha de los pasantes. ok, aquí dice Jorge, que quiere dinero. Se lo vamos a poner de que haga algo así de pago. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta dinámica? Si ustedes se fijan, por lo general, bueno, a pesar de que la renta debería de dar lo menos posible, pero bien. Necesito que ustedes queden claros con los ejemplos reales que los adapto a situaciones que ustedes pueden vivir o están llevando en el área laboral, ¿verdad? Porque eso, en eso consiste, ¿no? Ok, entonces yo vengo y tengo este proyecto. El nombre del proyecto es Reporte Mensual de Impuestos para si yo quiero llegar desde
desde aquí hasta el final, yo debo de ir viendo cada fase del proyecto, ¿sí? Una fase, la segunda, la tercera y la cuarta en la final. Pregunto, yo le digo a Stacy, ¿es tu nombre? Stephanie. Te digo, bueno, Stephanie, necesito que me entregues el reporte mensual para la DGI. Y te voy a decir a vos directamente. Tenés tus subordinados que se encargan de las diferentes fases del proyecto. Y yo te pregunto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proyecto, Stephanie? Te van en una hora. ¿Cómo? En una hora se lo esperamos. En una hora. Más o menos en una hora es el tiempo estipulado. En realidad tenemos un código hábil del 1 al 5 para poder hacer la declaración de lo que somos de la DGI. Pero si ya es de una empresa, uno va trabajando durante el mes y ese día se lo quiere y recopila todos esos datos, monta la tabla, la nómina y se sube al sistema. Ok, si yo te digo, la recopilación de datos ya está lista, ¿a quién te vas a dirigir vos? A la persona que A la Paola. Dale, Paola. Entonces, hacer la pregunta. ¿Estamos listos con los datos? Que le contestamos, por favor. ¿Sí? ¿Están listos? Podemos pasar a la siguiente fase. ¿Podemos pasar a la siguiente fase? ¿Sí o no? Ya la Paola contestó que sí. ¿Podemos pasar a la siguiente fase? Sí, sí, ya Paola, yo el reporte que los datos ya están completos, entonces sí podemos pasar a la siguiente. Viene Victoria y le preguntamos, Stephanie, el siguiente paso. ¿Ya estamos listos? Pregúntale a la Victoria si ya estamos listos. Y dice que ahí todavía cree, no está segura. ¿Qué podría pasar en ese caso, Guillermo? Para que no esté listo esa fase del proyecto. En esa fase pasaría la persona que se encargaba de la revisión. Y esa persona se daría cuenta que ya está listo, pues, conforme los datos que se recolectan para poder realizar la declaración. Por eso, pero ¿qué datos debería de faltar para que la Victoria todavía diga que no está lista? Tal vez un número RUT o una cédula va mal, un dato, el número de una factura. Digamos, seleccionar uno de esos casos, Victoria, el número RUT, por ejemplo, que estaba mal, que se hace en ese caso. Entonces, informarle que está mal el número RUT y que por eso es incompleto. Estefano, te está diciendo la Victoria. Pedirle cuenta a la Victoria y tú son las que me vas a dar el reporte. Ajá, te vas a dirigir a la Victoria, que es lo que pasa. ¿Sí? Pero preguntarle a la Victoria. ¿Y cuál es lo que pasa? El número RUT te dice. El número RUT. Entonces vamos a buscarlo en la factura para poder ajustarlo al cálculo y así para que pase la revisión y se ha subido la nómina. Ok, si ustedes se fijan, aquí hubo un pegón. ¿Por qué? Porque no estaba el número RUT. El número RUT. Entonces, podemos pasar de esta fase a la siguiente fase. Podemos pasar de aquí para allá si está listo. Estamos claros, si estamos en esta fase. Podemos venirnos de esta fase a la siguiente. De la primera a la segunda sí, porque ya todo está listo. Pero de la segunda a la tercera podemos ir. No, ¿por qué? Porque hay un dato que le hace falta, que es el número RUT, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo yo? Hay que saber entonces qué pasaría. Apurame a esa gente que haga el reporte para que avancemos. Porque si no está pegado el proceso y ahí no avanzamos. Y si venimos a trabajar lunes y se da cuenta, hasta el miércoles, tenés para el viernes para entregarlo, te felicitarías con la victoria. Permítame.
Ajá, también dame un momentito. Bueno, voy a terminar de darle mi explicación. Posiblemente me tenga que retirar por una emergencia que me llamaron
Y voy a calcular la parte teórica para que quedemos pendientes para lo que es la exposición. Estas 2 horas posiblemente las vamos a reponer. Bueno, traté de no faltarle, chicos, pero lo siento. Ya cuestión de salud ya no puedo hacer menos. Al final, lo que quería explicarles aquí, que en cada fase del proyecto, que me empieza a moler, es que está pidiendo me cuenta la garganta, no es Profe, una pregunta, ¿qué pasó que no se le escucha muy bien? porque estoy afectada en la garganta. Están explicando que yo voy a terminar de explicar la parte teórica para que así repongamos 2 horas después. Ahí vamos a aprovechar para hacer la exposición. El paso 60. De modo, o se preparan mejor. Al final de cuentas. Entonces no vamos a hacer la exposición hoy. Al final íbamos a decir de que si no se cumple esta parte del proceso, entonces nosotros podemos seguir a la siguiente. Pero si hay un detalle en esta parte del proyecto donde está la historia, podemos avanzar a la siguiente. ¿Verdad que no? Hasta que estén completos todos los datos, ¿verdad? Así es, Estefanía. Y se pueda proceder a la siguiente fase. Entonces, tenemos el cálculo de los gastos, proyectos, ingresos, etcétera, que están al 100. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Sí, ok. Franklin, ya tenés la revisión y las declaraciones listas. ¿Dónde está, Franklin? ¿Ya las tenés listas? Ok, entonces si ya están listas, entonces sí podemos pasar a la siguiente fase. Así es, chicos. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos visualizar que en todo caso podemos ver potenciales, podemos calcular qué cosa, cuellos de botella, realizar seguimiento de flujo y proceso. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Ah, Jorge, ya estamos listos. Si ya estamos listos, ahí vamos con vos. Bueno, lo que no quiero es hablar mucho, pero al final yo voy a dar la parte de la teoría para que ya quedemos en eso. Ok. ¿Cómo podemos insertar los gráficos de embudo? Antes de insertar cualquier gráfico en Excel es fundamental tener los datos bien ordenados, pero en el caso de los gráficos de embudo, pongamos atención, es todavía más importante, ya que si están desordenados, el gráfico de embudo no tendrá la forma deseada, muchachos. Ordenamos los datos en 2 columnas, una con el nombre que lo representa y el de la derecha con las variables numéricas. Deben estar ordenados de mayor a menor para conseguir el efecto de pirámide invertida. Esta vez no necesitamos encabezado en las columnas, ¿verdad? Con los datos bien ordenados podemos recurrir a la función ordenar datos de Excel para no tener que hacerlo a mano. Seleccionamos los datos de las 2 columnas dejando fuera de la selección los encabezados en caso de tenerlo y vamos a la pestaña insertar donde haremos clic en el botón de los gráficos de cascada. Se abrirá un menú con diferentes tipos de gráficos, así que solo tendrás que seleccionar el gráfico de embudo que hay un solo modelo. Otra opción para tener en cuenta es hacer clic derecho en el botón del gráfico, seleccionar el formato de serie de datos. En la parte derecha en la pantalla se abrirá un botón en el que podemos editar el ancho del intervalo. Dicho de otra manera, podemos hacer más gruesa o más delgada lo que son las barras. Chicos, traten de no hablar porque si no esfuerzo más la voz. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De los clientes potenciales A, los clientes potenciales B, análisis de necesidad, cuotas de precio,
negociaciones, ventas cerradas. Entonces, dentro de la cantidad tenemos 500, 425, 200, 150, las negociaciones 100, las ventas cerradas 90. Ese tipo de datos que tenemos ahí en esa tablita aplica para el gráfico de embudo. ¿Por qué? Porque va de mayor a menor, ¿verdad? Porque va de mayor a menor. Ok, cambiar el formato de los elementos de un gráfico. Y ahí miramos el diseño de la página en Excel. ¿Cuál es la función? La ficha de menú diseño de la página de Excel es una barra horizontal que forma parte de la cinta de opciones de Excel y permite cambiar los márgenes, tamaño y orientación de página, definir el área de impresión, establecer saltos de página, especificar qué fila y columnas se imprimen en cada página. ¿Cuál es la función de diseño de página? En este caso, la página de diseño le permite cambiar el formato del documento, configurar parámetros de página y definir la disposición de los elementos visuales. ¿Cómo activar el diseño de la página? Bueno, dentro de la vista diseño, la página de Excel es una vista previa de la impresión de una página. Para activar la vista debemos de usar el botón de diseño de página que se encuentra en la barra de estado en la esquina inferior derecha. Ok, esta es la vista de página de diseño. Cambiar el tamaño de página se hace en la parte de lo que es la configuración. ¿Qué les quiero mostrar ahorita? Una vez que ya les di la teoría, muchachos, es la actividad que ustedes van a hacer. En este caso, aquí está que es un gráfico en Excel, crear cualquier tipo de gráfico, agregar tipo de gráfico de mapa. Si ustedes revisaron la plataforma, ustedes se van a dar cuenta de cada una de esas definiciones y cómo hacerlo. En esta parte de aquí abajo, muchachos, les aparece asignación de gráficos. ¿Ya se fijaron? Ok, esta es asignación de gráficos. Si yo lo abro, muchachos, aquí se me va a abrir un archivo de Word en el cual yo voy a poder crear un gráfico en Excel. Aquí vamos a hacer el paso a paso. Yo lo voy a hacer rapidito para que ustedes lo vayan viendo y después ustedes lo van a ir a hacer porque esta es la asignación que vale 20 puntos para que ustedes la hagan. ¿Oyeron? La entregan a más tardar el jueves. Y después nosotros miramos cómo reponemos estas 2 horas que ya no vamos a tener. Profe, espéreme, que la quiero ir haciendo con usted. No, lo voy a hacer, Mauriti, porque el tiempo va avanzando mucho, ¿viste? Solo fíjate. Entonces aquí tenemos tabla en Excel, ¿verdad? Vamos a ver los estudiantes por años, 2021 y 2022. Año 2021 y 2022. Ok. Aquí tenemos las convocatorias de la 1 a la 4. Digamos que en la convocatoria, muchachos, pongan mute ese micrófono que se escucha la música que estás oyendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el año 2021, vamos a dejarla así sin etiqueta para que sepamos que son años. 250, la convocatoria son 290, en la tercera convocatoria 350 y en la cuarta 400. En la convocatoria del año 2022 vamos a comparar en base a la primera, que aquí tenemos 350, son 100 más, aquí tenemos 100, estamos viendo que por los números se nos bajó, y aquí tenemos 450, subieron, y tenemos 280. Entonces, esta es nuestra tablita. A esta tablita le vamos a dar el formato de todos los bordes, así la van a entregar, todos los bordes, ¿verdad? Y van a aplicar lo que ya conocemos negrita, van a centrarlo, van a centrar los números también. Esta es por estética, esto no va a salir en el gráfico, lo que van a salir son los datos, ¿verdad? Pero para que tengamos nuestra tablita bien ordenada, los que no se han anotado, ¿quiénes son, muchachos? Anótense rápido y me pasan la lista, por favor. Entonces lo centramos y venimos aquí. ¿Cuál es el primer gráfico que me van a entregar? Muchachos,
¿Cuál es el primer gráfico? El gráfico de columna, que es este. Entonces, a la hojita le van a poner, cambiar nombre, gráfico de columna. Gráfico de columna. ¿Ya se fijaron? Este es el primer gráfico. ¿Cuál es el segundo gráfico que me van a entregar? El gráfico. ¿Ah? Ya nadie falta para que se anoten, muchachos. Y luego venimos con el gráfico de embudo. A la hoja número 2 le vamos a poner gráfico de embudo. A la tercera hoja le vamos a poner gráfico de mapa. Es el gráfico, aquí está la hojita, miren muchachos. El derecho, cambiar nombre, gráfico de mapa. Entonces, en un mismo archivo, muchachos, Daniel, en un mismo archivo, ustedes me van a entregar los 3 tipos de gráficos. ¿Cómo le van a poner el nombre? Le van a poner práctica de gráficos. No, asignación de gráficos, perdón. Y el nombre de ustedes, correcto. Entonces, archivo, guardar como, asignación, gráfico, Paola. Asignación, gráfico, Daniel. Asignación, gráfico, Stephanie. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me van a entregar? 3 tipos de gráficos. Esta tarea va a tener un valor de 20 puntos. Entonces, vamos a ir haciendo el primer gráfico para que ustedes se fijen. Le vamos a decir que estos datos me los represente en un gráfico. Nos vamos a la pestaña insertar y en la sección de gráfico, una vez que seleccionamos la tabla, ¿verdad? Seleccionemos la tabla, la tablita, seleccionemos la tablita que va desde la A1 hasta E3 y nos vamos a la pestaña insertar, nos vamos en la sección de gráfico y le decimos insertar gráfico de columna. Ahí están, mira muchachos. Gráfico de columna. Y aquí, una vez que ustedes activen gráfico de columna, se les va a aparecer el gráfico, ¿verdad? Con los años 2021, que representa el color azul, 2022, que representa el color naranja. Si yo quiero cambiarle el título, yo vengo y doy doble clic aquí y digo reporte de estudiante por convocatoria. No, lo están haciendo con esto, ahí se lo estoy explicando. Para que ustedes practiquen con el que ustedes quieran, pero para entregármelo, me lo entregan con estos datos. ¿Oyeron? Por eso está el paso a paso del manual que les doy aquí. Miren, una vez creados los datos, yo lo estoy resumiendo por el tiempo, muchachos. Se van y ahí están los datos. Miren el paso a paso, cómo lo van a ir haciendo. ¿Ya se fijaron? Ok, ahí está cómo hacerlo. Aquí ya lo estoy haciendo para que ustedes se fijen. Entonces, si yo quiero cambiarle el nombre, yo solo le doy doble clic aquí y especifico reporte de estudiantes por convocatoria año 2021 y 2022. Ahí está. Ese es el título. ¿Estamos claros? Si nosotros queremos, por ejemplo, saber o trabajar el dato en otra página, solo seleccionamos esta opción que dice mover gráfico. Miren, ¿ya te fijaste, Jorge? Ahí, mira, mover gráfico. Si nosotros seleccionamos mover gráfico, nos va a mandar a decir, ¿quieren una nueva hoja? Sí, una nueva hoja. Le decimos aceptar y él nos traslada el gráfico donde estaba inicialmente hacia otra hoja. Ya se fijaron que dice gráfico 1 abajo en la etiqueta. Entonces ustedes van a poner ahí, le van a cambiar el nombre y le van a poner gráfico de columna. Gráfico de columna. Y aquí
donde decía gráfico de columna, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner datos de columna. Datos gráficos de columna. En una va a ir los datos del gráfico y en otra va a ir el gráfico de columna. Si ustedes se fijan aquí, les aparecen estos tres iconos. ¿Ya se fijaron? Un símbolo más, una pluma y un embudo. Si nosotros quisiéramos quitar o cambiar la serie solo con uno, seleccionamos y nos aparece, ¿qué cosa? Solo el año 2021. Perdón, el 2022. Si nosotros quisiéramos poner el 2021 y quitar el 2022, entonces le decimos que seleccione los valores nada más del año 2021. ¿Ya se fijaron? Si queremos los 2 años, solo seleccionamos y nos vuelven a aparecer los valores. Si quisiéramos nosotros aplicar los títulos del eje, los podemos seleccionar para ver los valores. ¿Ya se fijaron? Los títulos del eje. Ahí están en la cantidad, miren. O si queremos etiquetas de datos. Si nosotros le decimos, pongan atención, si nosotros le decimos etiquetas de datos, nos van a aparecer en cada columna el valor que corresponde a cada convocatoria. ¿Ya se fijaron? Profe, ¿y eso dónde está? En la pestañita, en el icono del más, donde dice etiquetas de datos. ¿Estamos claros? De todas maneras, esto está grabándose, pero ustedes lo están viendo ahorita como lo estoy haciendo. Entonces, de esa manera lo van a hacer ustedes. ¿Estamos claros? Ok. Si ya quisiéramos cambiarle lo que son las barras de error, quitársela o poner incluso la tablita de datos, ¿para qué? Para que en este caso ustedes se pudieran apoyar y decir, bueno, en la convocatoria tal tuvimos tanto, en la convocatoria tal tuvimos tanto. Ojo, si ustedes ponen las etiquetas de datos y ponen la tabla de datos, hay redundancia de datos. ¿Ya? Entonces, o dejan los valores o dejan la tablita de datos. ¿Ya? Ustedes pueden ponerle la etiqueta, bueno, en la convocatoria, aquí están por convocatoria. Convocatoria 1, 2, 3 y 4. Si ustedes tienen la tablita de datos, no pongan las etiquetas de datos, porque las etiquetas de datos te especifican en cada uno. Ahora, si tienen la tabla, si tienen las etiquetas, no pongan la tabla. ¿Me explico? O ponen una cosa o ponen la otra. ¿Cómo dicen? La tabla de datos. Esta es la tabla de datos. Esta es la de abajo. Estas son las etiquetas de datos, que te representan por cada columna el valor que tiene cada una de ellas. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, como yo ya tengo una tablita de datos, muchachos, ¿en dónde la tengo? Al inicio, donde dice datos de gráfico. ¿Sí o no? Esa tabla yo ya la tengo. Ah, pero me manejo esta tabla. No me la manejo. Solo debo de manejar cuántas convocatorias son. Y si hay 4 convocatorias, entonces yo solo vengo y digo, bueno, no quiero la tabla de datos, porque ya sé que están por convocatoria. Me voy a quedar con las etiquetas de datos. Porque si yo pongo etiquetas de datos y pongo la tabla de datos, redundamos la información. Entonces me quedo solo con la etiqueta de datos sin la tablita de datos. Esa es la diferencia, miren. Y yo puedo decir, sencillo, yo puedo decir en la primera convocatoria del año 2021 hubieron 250 estudiantes. En la convocatoria 1 del año 2022 hubieron 350. ¿Cuánto es la diferencia? Bien. Entonces yo puedo ir comparando en año con año cuántos estudiantes tuve más o menos en cada convocatoria. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Bueno, entonces ese sería el ejemplo para el gráfico de columna, ¿verdad? Ahora sería el gráfico de embudo. El gráfico de embudo, muchachos, por el tiempo, siempre lo procuro
optimizar el tiempo, aquí viene el gráfico de embudo ya casi hecho. El archivo ya está casi hecho, solo para que copien y peguen la tablita. Aquí está, miren. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a copiar esta tablita idéntica, ¿verdad? Donde dice gráfico de embudo y seleccionamos los productos, cantidades portátiles, dice que son portátiles 500, monitores 450, mouse 300, teclado 50, escritorio 200. Seleccionamos la tablita de datos y le decimos insertar, tipos de gráfico, embudo. ¿Dónde encuentro el embudo? Está a la par de un mundito que tenemos los gráficos. A la par de este mundito, miren. A la par de este mundito estamos aquí y tenemos el de embudo. Entonces seleccionamos este y él automáticamente, muchachos, se nos presenta así. Aquí podemos cambiarle los estilos, lo pueden poner el estilo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero con los datos que yo les estoy dando, para que no se me vayan a confundir y que les salga bien. ¿Tiene forma de embudo este gráfico, muchachos? Sí, ¿verdad? Ok. Solo el primer gráfico lo vamos a hacer con páginas diferentes, para que sepamos, ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? O hago el del embudo para que se fijen nuevamente. ¿Sí? ¿Sí o no, muchachos? Hablen. Ok. Tenemos los gráficos de columna. Paola y Jorge, están poniendo atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos para pasar este gráfico a otra hoja, damos doble clic en el gráfico. Muchachos, damos doble clic en el gráfico y se nos activan estas opciones de estilos de diseño. Ahí especificamos el diseño que queremos, pero para pasarlo a otra hoja nos vamos aquí donde dice mover gráfico. Le decimos a una nueva hoja y ahí está en una nueva hoja. ¿Ya se fijaron? Y el último que vamos a hacer es el de el gráfico de mapa. Tenemos el gráfico de mapa. ¿A dónde está? Está en la plataforma. Dice asignación gráfico de mapa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar esta tablita, muchachos. Ahí está el paso a paso, cómo lo vayan haciendo. Miren, también, ¿oyeron? Por el factor tiempo de ahorita, yo se lo estoy haciendo rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar los valores. Entonces, control C. Posiblemente, casi todos, si no tienen el Office 2019, van a tener el problema con el gráfico de mapa. Porque no lo incluye en 2010, en 2013, ni creo que el 2016. Es a partir del 2019. De Windows 8 en adelante, ¿no? ¿Oyeron? Sí, oyeron. Si tienen ese problema, les recomiendo que lo hagan ahorita y se lo lleven ya el de ahorita. Puede ser que yo me vaya y ustedes se quedan trabajando y tienen orientación. ¿Estamos claros? Es más, yo voy a hablar con los muchachos para ver si todos pueden quedarse e ir avanzando. ¿Oyeron? Sí, bueno, muchachos, entonces aquí están las actividades. Voy a tener que dejarlos, muchachos, porque ya me llamaron de la emergencia que tengo. ¿Preguntas, chicos? Nada, profe, cualquier cosa se le manda su mensajito. Ok, entonces ahí está, muchachos. Yo voy a detener la clase. Traten de trabajarlo, ¿verdad? Y lo envían a más tardar el jueves. ¿Oyeron? Dele pues, profe. Yo primero hice cubre lo más pronto posible. Ah, sí, ojalá. Gracias. Nos vemos. Bueno, gracias.